Museo de Córdoba y también, desde luego, de la Corresponsalía Córdoba del Seminario de Cultura Mexicana, les damos a todos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por su presencia. Para el museo y para la Corresponsalía, no solo es un gusto, también es un honor presentar a mi tocaya Adriana, porque ella es miembro del patronato del seminario y es miembro de la Corresponsalía Córdoba del Seminario de Cultura Mexicana. Es un día muy especial porque el pintor que nos presenta también es muy especial. En todas estas cosas hay que hacer una semblanza de la ponente y todas esas cosas, pero bueno, ya todos la conocemos, sabemos que Adriana viene de dos prominentes familias cordobesas, la familia Marengo y la familia Sánchez Castro. Como comentaba María Obdulia, Adriana nació y creció viendo a Teófilo, y por eso precisamente se volvió su más grande admiradora. Y además yo creo que es la persona que le va a hacer justicia, un poco, ojalá pudiera trascender y exportáramos a Adriana a Orizaba y a Jalapa y a muchas otras partes más, a Puebla, para que lo conozcan. Pero bueno, pues ahora nos vamos a conformar con tenerlo nada más aquí en Córdoba. Y nadie mejor que Adriana para platicarnos. Pues es que nuevamente les agradezco y les cedo la palabra a Adriana. Gracias. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome. Para mí es un momento de emoción que me embarga, y seguir viendo gente entrañable entrando por esa puerta me motiva más. Hace como 12 años, no recuerdo la fecha exacta, que el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Córdoba, me invitó a dar esta plática. A lo mejor algunos de ustedes ya la escucharon, pero ya se les olvidó. ¿Quién fue esa ocasión? Maruja, Lulú, Marta también, Rosa María, mi tocaya, bueno, Berta, bueno. Pues algunas cosas recordarán, pero otras ya se les debe haber olvidado. Y a los que son totalmente nuevos en el tema, pues espero que les guste. Me voy a tratar de ir un poco más rápido en lo que ya había yo dado y acelerarme en lo nuevo, porque sí hay novedades. Miren, son más de 100 años, y entonces encontrar algo de más de 100 años es muy difícil. Mis amigos, mis compañeros que investigan la historia en serio, lo saben. Qué bueno, porque faltaba gente importante. Y ya llegó. Comenzamos. Desde el nombre, desde el apellido, me dicen, ¿no que era Monterrosas? Así era en la primera presentación. Y ahora es Monterrosa. Y ahí hay discrepancia, pero todo se va aclarando. Vamos a comenzar. A ver, ¿quién es Teófilo Monterrosa? Buscamos en archivos que nos mostraba el internet y el ICI, con apoyo de un querido amigo
hijo de alguien aquí presente, José de Jesús Cázares, que me hizo el favor de armar el primer PowerPoint. Ahora está un poquito más moderno, pero es lo mismo. Y bueno, ¿quién me inició en esto? Un sobrino muy querido que vive lejos, en La Paz, Baja California, hijo de mi querida hermana Jaime Reigadas Marenco. Él, cuando yo le pregunté, ¿dónde busco de Teófilo? Y yo buscaba en Google y no encontraba nada. En fin, empezamos a buscar más y ya encontramos. Y empezamos a peinar, digamos, todos los puntos de los archivos. Algunos de fácil acceso, otros no tanto. Algunos libros los tuve en mis manos y otros no. Pero comenzamos. La fuente número 1, importantísima. Miren, en el año de 1931 se edita este libro, que es una lista de veracruzanos distinguidos. No cualquiera está ahí en esa lista. Y ahí ya aparece como Teófilo Monterrosas. ¿Y qué dice? Dice muy poquito. Pintor de importancia, pintó mucho para iglesias, se distinguió en sus cuadros que copiaba de la naturaleza muerta, sobresalió en la pintura de flores, tenía muy buen colorido, murió en la ciudad de Córdoba. Primer dato, este distinguido artista, o sea, no cualquier artista. Fuente número 2, algo que nos preguntábamos, don Leonardo Pasquel, que se metía por todos lados. ¿No tendría algo de Monterrosas? ¿No lo conocería? Obra de él. Pues dice que nació y murió, ahí sí le agregó, él nació y murió en Córdoba, en cuya ciudad se consagró a la pintura copiando de la naturaleza, cuyo género llegó a trabajar bien, sobre todo en el colorido. Y punto. Pero ahí lo dejó, don Leonardo. Siguiente. Esta es muy importante, esta fuente, porque es un diccionario que, bueno, presidió don Miguel León Portilla, pero tuvo muchos colaboradores. Cuando Miguel Capistrán y yo platicábamos, él me decía que de muy joven él colaboró en ese, y que no sabía nada de Monterrosas. Bueno, a ver, vemos lo que dice. Pintor mexicano del siglo XIX y principios del XX. Anda un poco perdido, pero bueno. Nació, y ahí repite lo de Pasquel, nació en Córdoba, pero no se conocen las fechas extremas de su vida. Destacó en la pintura religiosa, en sus paisajes y en sus pinturas de comedor. Ahí ya va ubicándonos. Son notables sus paisajes al óleo, el Valle de México y los volcanes. Dos paisajes, no los conocemos, pero nos podemos imaginar esas escenas. El siguiente. Fuente número 4. Esto es muy triste, porque esta es en Puebla. Puebla, de donde sabíamos que había venido Monterrosas, y no lo reconocieron. Vean, este señor es una autoridad en la materia, muy respetado, pero yo digo que no tan respetable por haber puesto lo que puso. Ahorita ustedes me dirán. Dice, fue un pintor de pocas pretensiones y de baja esfera social. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver el arte con la esfera social? ¿Tiene algo que ver? Yo creo que no. Bueno, pintaba muy deprisa y casi sin maestros. Entonces algún mérito tenía, ¿no?
especialmente a la aguada. Y ahí le pregunto a Amelia, ¿la aguada es como una acuarela en el muro? ¿Sí? Ahí viene la descripción de la técnica que reforzaba el dibujo. ¿Sí? Y bueno, esta es una iglesia de Puebla. Pasa al siguiente. El mismo Pérez Salazar dice que las bóvedas de la iglesia de la compañía fueron obra suya y entre sus figuras hay algunos verdaderos aciertos. Bueno, siquiera le concede algo, ¿no? Y bueno, esta es la iglesia de la Compañía de Jesús en el centro de la ciudad de Puebla. Es muy bonito el altar, pasa la siguiente. Y bueno, esas fotos un poco oscuras. Aquí está la reportera que tomó las fotos. Y vean, bueno, ahí ya se ve como más estudiada la cosa. Son escenas. Bueno, esta es la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María que estaba esperando un bebé. Así fue. Esta es la coronación, yo creo que también de la Virgen. Yo no alcanzo a ver bien. Bueno, y muy deteriorado con la humedad. No sé cómo está ahora, si peor. Pasa. Y fíjense esta aberración. De este pintor consta que pintaba en Puebla en el año de 1727. Eso no puede ser. A menos que haya sido tatarabuelo, no sé. Pero eso no. Y créanme que así decía el libro, porque ese sí lo tuve en manos. De su mano y fechados en ese año hay 10 o 12 cuadros de apóstoles en la iglesia de la Concepción, de cuerpo entero, solamente firmado en San Pedro, pero los demás de la misma factura, o sea, por la misma mano. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Alguien los buscó y no los encontró. Y la fuente número 5, que algunos recordarán, Francisco Salmerón. Francisco Salmerón, tinajero, hijo de don Félix Salmerón, de los Salmerón de aquí. Y bueno, esto sí, yo sabía que existía este escrito, mas nunca lo había visto. Mi mamá decía, Pancho Salmerón escribió sobre Teófilo. ¿Y dónde está? Era una revista. Nunca la encontré en la casa de ustedes. Y cuando se encontró por internet el dato de que don Fernando Salmerón, el que fue rector, fundador de Filosofía y Letras, ya había sido rector y lo invitan a hablar sobre, era un aniversario de La Palabra y el Hombre, esa revista de la Universidad Veracruzana, ¿sí? Y entonces habla don Fernando que el antecedente de la revista La Palabra y el Hombre es una revista llamada Mensaje, escrita aquí en Córdoba en el año de 1950. Nada más hubo 2 ejemplares y después ya dejó de verla aquí. Pero ese fue el antecedente de La Palabra y el Hombre, de la Universidad Veracruzana. Ese es un órgano, ¿sí? Bueno, ¿y qué hizo Francisco Salmerón, o Pancho, como le decían? Pues yo creo que él se fue a estudiar a México artes plásticas y fue a la Academia de San Carlos, y entonces ahí investigó a Teófilo y encontró, y lo que encontró, muy valioso, valiosísimo. Luego, para encontrar la revista, bueno, creo que esa vez les platiqué a ustedes que por medio pues de una hija de don Fernando que se dedica a la historia, es historiadora del Colegio
Colegio José María Mora. Y entonces ella consigo su, no me acuerdo si teléfono o email, y le pido que si no me busca esa revista. Y me dice, dame tiempo y si la encuentro te la mando. Y así fue. Pasaron semanas cuando me la mandó. Créanme que fue algo muy emotivo porque lo que escribió Pancho se los voy a compartir. Originario del estado de Puebla, ya lo sitúa, y eso lo sabíamos, que había venido de allá. Teófilo Monterrosas concurrió a estudiar el oficio de pintor en la prestigiada Academia de San Carlos. O sea, ahí tuvo la suerte de recibir orientación de Eugenio Landesio, el paisajista. El italiano que traen, pues lo trae el catalán Peregrín Clavé, también importante académico. Cuando la Academia de San Carlos resurge en el siglo XIX, y bueno, uno de los tiranos o antihéroes que satanizan mucho a Antonio López de Santana, él levantó la Academia de San Carlos. Sí, todo el mundo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y entonces descubre Pancho que Teófilo Monterrosas perteneció a una valiosísima generación de alumnos, con discípulos. El más destacado, José María Velasco. Y por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá decía, Landesio fue su maestro, pero ¿cómo si Landesio era paisajista? No conocemos paisajes de Monterrosas, no los conocemos, pero existen porque hay documentación. ¿Sí? Dice que Monterrosas fue el discípulo predilecto del maestro italiano y que éste le ofreció facilitarle un viaje de estudio a Europa, pero por motivos ignorados, que tal vez no están muy lejos de un acendrado amor por las cosas de México, nuestro pintor declinó la invitación. Leyendas del pulque. Bueno, ¿qué hubiera pasado? El hubiera no existe, pero si se hubiera ido, no estaríamos aquí platicando. Entonces, sí, fue uno de los grandes. La fuente número 6 es una guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos. Es una carpeta que contiene un inventario de obras, objetos, muebles de la Academia del año de 1907. La primera relación es un inventario de las pinturas y piezas de cerámica legado por el señor Alejandro Ruiz Olavarrieta, seguramente, al Palacio Nacional, encomendada al pintor Gerardo Murillo, el doctorado que nos gusta tanto, bueno, a mí. Y era jovencito, estaba estudiando en San Carlos y le encomiendan. Fíjense, este señor en Puebla, una colección valiosísima que la dona, no haber tenido descendencia. El de la casa del alfeñique es el edificio ese, y de ahí salió. Bueno, siguiente. Ahí, entre esa lista, vean, había Cabreras y bueno, muchos europeos. Pero ahí están dos paisajes de Teófilo Monterrosas que fueron a dar a Palacio Nacional. A lo mejor están colgados, no lo sabemos. Eso es. Bueno, esta fuente es nueva. Esto no se lo dije hace 12 años. El mismo José de Jesús, mi amigo joven, doctorado en química, estaba comprando unos tenis y desde ahí me estaba mandando
más información de Teófilo. Esta es una tesis. Aportes para la historia de la educación en Puebla, por esta señorita. Pásala. Y miren, habla de las escuelas en Puebla en siglo XIX, una reorganización de la educación, y habla que se apoyaban mucho en las escuelas pías, es decir, que la iglesia patrocinaba, ¿sí?, para gente muy humilde, gente sin recursos. Y vean, les quiero decir que muchas de las cosas que fuimos encontrando confirman algo que sabíamos por tradición oral. Esta tradición oral, en la primera reunión que tuvimos, me hizo el honor de ir don Rubén Calatayud, ¿se acuerdan? Él me decía, era indígena, Teófilo Monterrosas. ¿Habrá tenido que ver esto con el que no se le reconociera? No sé. Está muy largo de leer, se me puede secar la boca. Si alguien quiere leerlo rapidito, o leemos la parte. ¿Quieres tú? La edad promedio para cursar las primeras letras era de 6 a 12 años, aunque con excepciones. Así, por ejemplo, el propio Córdoba aportaba un caso cuando nos habla de Juan Farfán, un jovencillo de 12 o más años, y en especial de José Manuel Mendoza, de 14 años. En su mayoría, los niños escritos eran mestizos, pero no faltaban indígenas como Santos López, Teófilo Monterrosas y Félix Martínez. Félix Martínez. ¿Jorge? ¿Le suena? ¿Falta el Jorge? El papá de Félix Jorge Martínez. Niños indígenas recibiendo instrucción. ¡Qué maravilla! Los barrios que quedaban en las afueras de Puebla, porque ahora es el centro de Puebla. El barrio de Analco está ahí cerca de San Francisco, ¿no, Martita? Más o menos. En la periferia del centro, que era el centro. Bueno, y ahí camino a Veracruz, pasaba el camino a Veracruz, y eran las afueras. Yo era ido descalcito a sus clases, pero a alguien le importó, tuvo, a lo mejor les daban clase de dibujo, no sé, y empezó a destacar. Pero créanme que el tener el nombre de Teófilo Monterrosa junto al de Félix Martínez nos contesta muchas cosas. ¿Por qué vino a dar a Córdoba? Sabemos que estuvo en Orizaba, ya había ferrocarril cuando estuvo aquí. Bueno, a lo mejor iba y venía, pero él aquí estuvo más, creo yo, ¿sí? Una amistad desde la infancia que le ofreció apoyo, no sé. Otra fuente también nueva, otra tesis de una persona de un pueblo, de las exposiciones. Hay una de las primeras exposiciones que había en Puebla, y habla de la inauguración de la exposición artística e industrial de la Sociedad Poblana de Artesanos. O sea, ya se agrupaban, ¿sí? Y se realizó un día adornada, bueno, ahí detalla,
pero habla de una obra en la fachada del ex colegio de San Juan, sí, obra de Teófilo Monterrosas, y habla de lo que la rodeaba y todo, había esculturas, sí. Bueno, esa es de las pocas referencias que hay en Puebla, pero ya fue una exposición. Hablan también aquí, y vean esto, estos dos nombres ahí juntos. Las magníficas pinturas de los señores Arrieta y Monterrosas. Qué maravilla verlos juntos. ¿Conocen los bodegones de Arrieta que están en los Cuernos de la Luna? Pues exponían en esos comienzos bodegones de Arrieta y de Monterrosas, y yo porque no desmerecía ni uno ni otro. Miren, cuando estudié Historia del Arte, un día le pregunté a la maestra que conocemos quiénes en el siglo XIX fueron los mejorcitos, digamos, ¿no? Decantando, quedándolo, y me dijo Velasco y Arrieta, bodegones y paisaje. Bueno, Monterrosas, yo creo que se equipara, o no desmerece, vamos. Aquí es ya el detalle, sí, habla de un catálogo, 3 cuadros de pintura de costumbres y la portada puesta en la calle, un cuadro al óleo que representa el Calvario. Bueno, esa es pintura religiosa, que sabemos que también pintó. A ver, siguiente. Y vean esto. Esto es un semanario ilustrado, dice, dedicado especialmente a las familias católicas de la República. Año 1902. Alguien que vino a Córdoba y relata lo que valía la pena aquí en Córdoba. Y bueno, nombra el edificio de Ceballos, nombra el obelisco, ¿sí?, que merezcan mencionarse. Citaremos el airoso monumento de mármol de Carrara, de exquisita labor artística, erigido a los héroes cordobeses del 21 de mayo de 1821. Algunas obras existentes en el templo parroquial, y acaso los frescos de primoroso gusto que adornan el templo de Nuestra Señora de Lourdes, trabajo del humilde bohemio Teófilo Monterrosas. La iglesia de Lourdes, que ahora se llama San Antonio, tenía frescos de Monterrosas. Miren, yo no lo sabía. Yo sabía que ahí pintaba, que ahí tenía como su taller. Ramón Sánchez lo platicaba de las tías abuelas, no, bisabuelas de nosotros, que cuidaban ese templo, que cuando se cierran los templos por persecución religiosa, se llevan la imagen de la Virgen de Lourdes a lo que está aquí abajo, la casa de Ramón, y ahí estuvo esa imagen resguardada. Cuando ya se vuelven a abrir los cultos, pues regresan, pero ya estaba cerrada, ya no estaba en condiciones, más bien, la capilla. Fue cuartel militar, luego ustedes se acuerdan, de bomberos, y bueno, hasta que el padre Antonio tomó posesión, que la restauraron, ¿no? Y está muy bonita. Yo acabo de ir y le tomé a la cúpula, como imaginándome dónde estarían los frescos, que ya no se ven, por supuesto, pero sí son de las cosas bonitas. Y esto, de nuevo, esto tiene un
unas semanas apenas. O sea, ya estaba yo preparando el rollo que Memo me apoyó. Y bueno, la fuente número 10, muy importante, cuando se logra interesar nuestro amigo, el historiador Guadarrama, Horacio, y escribe un subcapítulo sobre el misterioso Teófilo Monterrosas, así lo tituló, porque él investigó más y se encontró más. En el libro pues que todos debemos tener por ahí. ¿Qué dice? Bueno, habla de la leyenda del beso, del lienzo de un artista de la palabra. Bueno, en el papel se quedó en poder del también pintor Félix Jorge Martínez, hijo de Félix Jorge Martínez, es Félix Martínez de la Listita. Pero no creo que sea coincidencia, ¿no? Solo resta señalar la urgente necesidad de que la vida y la obra de este gran pintor, hijo de Puebla, nació allá, pero desarrollado en este medio en Córdoba, el genial Teófilo Monterrosas, todavía no bien estudiado, y sigue. Esto lo dijo don Ramón Mena Isasi, alguien a quien había que hacerle caso. Sea investigada seria y exhaustivamente y por ende rescatada del injusto olvido, valorada en su real dimensión y difundida allende las fronteras regionales. Bueno, las leyendas del pintor. Ese 2, la del beso, que cuando les di la plática que ellos dijeron, ¿cómo? Todo el mundo conocía una obra en su casa. Ahí está Manolo. Bueno, yo presenté en esa ocasión una imagen de una que había pintado la abuela Chavecita, la mamá de Adriana, nuestra tocaya, la vela. Bueno, ahora esa es de la reproducción que me regaló una amiga muy querida que tenía el original. Entonces, un día pasó al laboratorio y me dejó. Y bueno, esta es una versión corta, digamos, de la leyenda del beso, porque la larga no la podíamos traer, doctor Galán. Tú me hiciste el favor de regalarme y lo tengo, y lo he leído y lo volví a leer, pero está larga, ¿sí? La escribió Rosita Galán, ¿sí? Que al principio pone en duda que fuera Teófilo Monterrosas el autor. Y bueno, también sé que se peleó con Félix Jorge Martínez, no sé si sería el motivo, pero bueno, esta versión que yo encontré en el internet es la que proveniente de la ciudad de Puebla, dice, en 1881, bueno, ahí ya de un año, llegó a la ciudad de Córdoba el pintor Teófilo Monterrosas, invitado por los señores don Jesús Montero, padre del poeta Antonio Montero. Ese es otro nombre que yo recojo de mi tradición oral familiar. Y por Félix Jorge M. Martínez, padre de Félix Jorge Martínez. Reunidos con el doctor Manuel Callejas, don José María Mena, Joaquín Calatayud, pero era el papá del químico. Ramón Rodríguez Rivera, que era el abuelo de Ramón, que conocimos, el abuelo. Y iniciaron una discusión referente a qué artista era quien mejor podía plasmar un beso, un poeta o un pintor. ¿Quieren leer el verso, Manolo? Bueno, sí. Tu abuelo. Materno. Mi tío abuelo. Tío abuelo. Mi tío abuelo. Sí, cuentan allí las anécdotas familiares que fue el resultado de un convivio en el Cantábrico
Y entonces surge la apuesta: ¿quién es mejor, el pintor Teófilo o el poeta Manuel Callejas de la Llave? Nunca se supo el resultado, pero les voy a leer el soneto que escribe mi tío abuelo Manuel Callejas de la Llave, y se titula El beso, como la pintura de Teófilo, porque se conocían ellos dos. Y dice así, tratando de ocultar la forma hermosa, que ya no veo. Tratando de ocultar su forma hermosa tras el encaje transparente y leve de un pie, la carne sonrosada y breve luce velada, mucho más graciosa, confundiendo el rubor con una rosa y enamorada del matiz de nieve. Sobre la gracia de la piel se atreve una azul y dorada mariposa. Al deseo del amor encadenada quedó el pie como cáliz deshojado entre los oros y las sendas preso, y al dar y recibir de la caricia, mientras las alas tiemblan de delicia, del pie se escapa turbador un beso. Gracias Manolo. Bueno, esta es una fotografía antigua, pinta con acuarela, señor Ignacio Rosas, el homónimo del otro Ignacio Rosas que está en el MAEP. Y bueno, a mí me gusta mucho porque ahí está el Cantábrico, sí, el Cantábrico con su el vapor, a donde iban estos intelectuales bohemios y borrachines, seguramente. Entonces, alguien lanzó el reto e insistió a Monterrosa a que participara. Asimismo, alguien insistió al doctor Callejas a que hiciera el poema. Cierto día, caminando por la ciudad, los dos artistas pasaban frente a la casa de una familia conocida. Casi ya sé qué casa, Pues dinos. Pues coincide, ahorita les digo. Revoloteaban mariposas de diferentes colores y formas, y en un ventanal que escondía un enrejado forjado en hierro se lograba ver la graciosa y hermosa figura de una mujer, doña Georgina del Campo. Aquí hago una anotación. Rosita Galán pone otros nombres, una muchacha esquijana, bueno, quien sentada en una mecedora menguaba el calor con su pie desnudo sobre un boquín. Los artistas contemplaron extasiados la belleza del pie al momento que una mariposa tigre se posaba sobre él. ¿Quién sabe si sería mariposa tigre o...? Pero ustedes saben. Bueno, Monterrosa realizó su primer bosquejo y luego produjo la hermosa pintura de un pie con una bella mariposa en la parte superior. Dicha obra quedó con Félix Jorge Martínez. Sí. Esta obra ha sido copiada por numerosos artistas locales. Esta es una acuarela de Ramón. La siguiente. Bueno, la otra leyenda es la del pulque. Esta la trajo Salmerón de allá de los pasillos de ahí de San Carlos. Dice, hay quien dice saber, y por lo tanto ya es realidad, que nadie de los numerosos discípulos de Eugenio Landesio, vean, esa es una pintura de Landesio, con sus cielos, era tan grato al maestro como Teófilo Monterrosas. Fue por ello que le ofreciera llevarle con él a Italia. Y le dijo, no puedo ir porque allí no hay pulque. Y efectivamente no había. Teófilo, mexicano, mexicanísimo, allí no había pulque, no lo hay y no lo habrá jamás. No habrá nunca pulque para Teófilo Monterrosa en Italia, país del arte. Bueno, no quiso ir.
Eso son palabras de Salmerón, de Francisco. Se llama, porque hizo 2 artículos, este se llama Evocación de Teófilo Monterrosas. Sí, y ahí ya describe los bodegones. Dice: no falta nada, ni el botellón vidriado rebosante de pulque, ni el chupamirto entre las flores, ni la polveada mariposa. Huelen los lienzos, huelen a ese aroma de Córdoba, a ese airecito provinciano que por el amor a la tierra patria ya deja ver la despedida a los afrancesados tiempos en que era presidente el señor Don Ponce. Sus pinturas dejan ver ya una clara intención de buscar como motivos estéticos las cosas del terreno. Sí. Su rastro se pierde por algunos años hasta que radica en Córdoba, como pintor de imágenes sagradas y restaurador de los lienzos de las iglesias. Y aquí está nuestra divina providencia, a la que íbamos a pedirle los tiempos, que yo ya no voy. Espero regresar. No, y además creo que no puedo uno llegar hasta allá, ¿verdad? Ahorita no. No. Dice: y protegido por una acomodada familia cordobesa, Teófilo Monterrosa espera el momento de su muerte, que ocurrió aquí, ya lo supimos, no lo sabíamos la otra vez, el 1 de diciembre de 1881, según consta en el acta de defunción encontrada en los archivos del Registro Civil de Córdoba por el historiador Horacio Guadarrama Rivera. Y esta es el acta recién retratada. Bueno, sí fue emocionante. Y miren, volvemos a lo del apellido. El apellido era Monterrosa. Está en el acta de defunción. Y mi hermano Miguel, que muchos conocieron, me decía Monterrosa. Él sabía bien. ¿Por qué Monterrosas? Pues porque Pancho Salmerón así le puso. Y sí, bueno, porque existen los 2 apellidos, existen los 2. Y todos vienen de Puebla. Pero el detalle, pues de que los libros van pasando de una fuente a otra y bueno, pero es Monterrosa, ¿sí? Por eso ahora cambió el nombre de la plática. Las obras. Es hoy, objetivamente, sí, todo esto es de Salmerón, 5 óleos de corta dimensión que se conocen, unas cuantas flores del campo cordobés, frutas de la estación apiladas en un rincón del hogar, restos de un desayuno en el que no falta el sabroso pan de huevo con ajonjolí, que sí se antoja. Y todo ello realizado con una técnica minuciosa, regoteándose el fino pincel en cada sombra y en cada luz, como acariciando uno a uno los objetos que por propios, por entrañablemente familiares, son cariño y solaz. Los 5 cuadros existen hoy en el sitio propio, realizando el destino que les diera Monterrosa, en una casa de Córdoba, en el comedor, al calor de una familia mexicana que, como el pintor, también goza todavía del chocolate espumoso, del pulque y del auténtico picor dulzón del mole poblano. En esa casa estuvo alojado su obra. Y bueno, le gustó a Rivera porque es como viniendo del mercado. Les quiero decir algo que dijo el hijo de esa familia Montero, donde estuvo alojado él, que dijo: todas las cosas que se ven ahí pintadas o recreadas son de esa casa de los Montero, que era donde estaba el Centenario, si se acuerdan, en la calle 9, ahí, una casa todavía antigua. No vino Luz
Luz Marta Orozco, pero los Orozco dicen que llegaron de Tuxtepec a vivir a esa casa y todavía existía una fuente en el centro, unos jardines muy bonitos y bueno, había y bien. Bueno, a mí me gusta mucho. Fue el tema del Perfecto. les vamos a regalar unos separadores, no se vayan así corriendito cuando se termine esto porque vamos a brindar, ¿no?, por Monterrosas, porque estamos sobreviviendo la pandemia, porque aquí estamos. Ya llegaron los bocadillos. Va a haber bocadillos y entonces esto es para que se den el gancho. Y los separadores están muy bonitos, para que se acuerden de esa fuente de alabastro que bueno, era el que más le gustaba a mi mamá. Ahí puso un espejo y es como un alarde. Monterrosas sí sabía pintar, tuvo escuela, tuvo sensibilidad, tuvo mucho en poco tiempo, dio mucho. Mi favorito. No quiere decir que no haya, pero yo no conozco un cuadro de flores mejor pintado por un mexicano que esto. Puedo verlo, pero no lo conozco. Por ejemplo, espérame. Uy. Ahí. Sí. Yo les digo que estaba pintado un mosco y efectivamente está pintado un mosco. No lo pude haber dicho más que él que lo pintó. Entonces ese testimonio ha pasado más de 100 años, mucho más, sí. Y parece que te está viendo el mosco. Bueno, que salió del redil, pero que ha vuelto a reunirse con sus hermanos. Y bueno, al principio se acuerdan que empezó la presentación con un boceto ahí color sepia, sí, un boceto firmado por Monterrosa, Teófilo Monterrosa. Y bueno, no sé ustedes qué opinan. Yo creo que es una diosa, yo decía que griega, pero no tenemos a Javier Paz que nos ilustrara, ¿sí? Y ese que no es angelito, pero se parece a los que pintó en la Divina Providencia. Pues no sé, alguien ilustrado, a ver, el maestro, no sé, el mito de, pues la maestra me dijo que Venus, y entonces ¿quién es el? Pido. Pido. No sé, eso se los dejo de tarea. Pero bueno, está muy bonito. Y la pincelada muy fina, como pintaba Teófilo. Teófilo era muy detallista con una los que saben pintar saben lo difícil que es lograr esto. Y bueno, Teófilo Monterrosa, a la hora de su muerte, sus obras son él, nada más, pero nada menos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que sepamos la respuesta. ¿Sí? ¿Alguien?
¿Ya tienes los 5 óleos tú? No, pero pues estoy asociada. Y mi silencio cuesta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el micrófono, sin miedo. A ver. Yo tengo curiosidad porque cuando revisaba, hay un pintor que se llama Jorge Martínez. Bueno, es un chavo, bueno, no es tan chavo, pinta muchos desnudos que ponen en el teatro ya. Y bueno, yo veo que también aquí tienen el hijo de Jorge Martínez. Bueno, me mencionas mucho un Jorge Martínez, ¿no? Félix Jorge. ¿Cómo? Félix Jorge. Félix Jorge Martínez, sí. ¿Podría ser familiar? ¿Verdad? No sé. No, bueno, estaba como tratado de hacer. Ajá, sí, pues es que mira, hay coincidencias. Por ejemplo, eso de encontrar el nombre en la lista. Pues yo sinceramente creo que no es coincidencia. Es que se conocieron desde niños. Ahora fíjense, no vino Mari Domínguez, que me invité. Pero ella me decía, ¿por qué éramos del barrio? Berta, yo también. Que cuando vino de la Revolución, Félix Jorge venía a caballo, y que era joven, guapísimo, o sea, con presencia. Yo me acuerdo de él de ojos verdes, ya grande. No sé, como cierta afrodescendiente, ¿verdad? Eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Pero habría una mezcla ahí, ¿no? Pues el papá era indígena y la mamá a lo mejor bueno, no lo sé. ¿Por qué es importante Félix Jorge? Como no hacen preguntas, yo me quedé con muchas cosas en el tintero y ahorita me están fluyendo. Miren, él concentró mucha obra de Teófilo. Pues claro, si el papá había sido amigo de Teófilo, a lo mejor ya no lo conoció Félix Jorge a Teófilo, pero su obra sí, y se le quedó. Bueno, y yo creo que la fue vendiendo. Y yo me acuerdo que decían, mi mamá, de mi papá no me acuerdo que lo dijera, que los Casas Alemán que vivieron aquí, cuando se fueron de aquí, el doctor Gonzalo Casas Alemán, hermano de Fernando, llevaba obra de Teófilo. Yo le creo. Otra, que don Pancho Chavecita, también cuando se fue de aquí, llevaba, y eso se lo dije a mi tocaya Naveda, y me decía que no podía ser, pero se puso a buscar, y un día que nos tomamos un cafecito ahí en Calufé, en la calle 3, me lleva una lista escrita, mecanografiada, la lista de las cosas de don Pancho, y entre esas un bodegón de Teófilo Monterrosa que mucho apreciaba don Saúl Marín. Toda esa nota me la llevó mi tocaya. Bueno, entonces se confirma, ¿sí? Y luego, miren, una frase que puse por ahí de Francisco Javier Mina: nadie, o sea, no somos de donde nacemos, sino de donde se nos reconocen. Por eso Teófilo puede ser muy bien cordobés, porque murió aquí, de vómito negro, a los 34 años, nombrado maestro Teófilo Monterrosas por dos autoridades del Instituto de Investigaciones Estéticas que escribieron en el libro catálogo del MAEF, don Fausto Ramírez y
y Juana Gutiérrez. Ella ya murió, pero don Fausto sigue. Y ahí lo nombran el maestro cordobés Teófilo Monteros. Y ausencia de obra, que no hay en el maestro. Pues lo próximo es ir a Orizaba. Me he tardado como 12 años, yo creo que ya me voy. Y ya les platico. Luego, algo que les quisiera pedir es que cuando fuera el reconocimiento oficial de Teófilo Monterrosa me acompañaran la mayoría de los que estamos aquí. Eso es un compromiso, ¿sí? Córdoba le debe a Teófilo, pero le debe más Puebla. Que porque era pobre, más Chihuahua. Mérito tenía. Alguien lo apoyó, alguien, a lo mejor los jesuitas ahí en la iglesia de la compañía, no sé, quién lo becaría, o tomó clases con Arrieta. Había dos polos importantes de pintura: la Academia de San Carlos, en el mero centro, México, y Bellas Artes en Puebla. Entonces, él está entre los dos. Muchas gracias, señor. Adriana, ¿cómo se llama o se llamaba el hijo de Félix Jorge? ¿Cómo se llamaba? Les decía que básicamente se percibe composición simétrica en donde están equilibradas los elementos del lado izquierdo, del lado derecho. Este bodegón, digamos que no tiene mucha luz en el fondo como el anterior, donde se ven unos azules y unas ráfagas de luz. La distribución de los elementos es simétrica, como mencionaba, no hay mucho contraste de luz. Los elementos seguramente fueron de la casa donde hizo ese bodegón. Digamos que este bodegón no tiene mucho contraste de luz, es algo que volví a mencionar. Desde luego destaca su pincel fino, una técnica depurada. Él trabajaba mucho el detalle. Podemos ver el volumen en las verduras que sale de las sombras que están en la parte de atrás, el cesto donde caen los frutos, entonces son interesantes sus composiciones. Me parece que destacan más otras que están allí. Me gustaría que pusiera la anterior. Adelante, León. Bueno, desde luego el jarrón de alabastro, ¿no? Pero ¿La de alabastro? Las flores que decías. Ya. Aquí se ve muy bien, sigue siendo simétrica su composición, pero aquí el peso del florero mayor con la mayoría de las flores se equilibra con el florero pequeño, con lo que está abajo, y los blancos juegan un factor importante allí. Las flores unió dos rosas blancas, flores blancas pueden ser, y está jugando con la geometría. Allí se puede ver un triángulo con los blancos y el amarillo claro, y desde luego el azul que está en la parte de atrás también es un elemento interesante que él manejó con el color. Aquí hay más contraste, hay más luz. En la parte de abajo donde está el lienzo, donde se apoyan hay una mesa, pero se ve allí que está cubierta con algún lienzo. Destaca cómo manejó la flor azul del lado derecho. Tiene mucha luz, como que cada flor tiene su identidad, en el sentido de que la trabajó tan minuciosamente que se desprende cada una de ellas, aún cuando están en un conjunto de flores. Es muy delicado, por ejemplo, los cálidos que maneja
como los rojos, los 3 carmines. El amarillo también es un color cálido, pero está muy suave, muy sutil. No maneja mucho contraste de color. Es una obra muy bien lograda. Yo quería que pusieras el otro bodegón, uno que tiene una luz atrás interesante porque destaca mucho. Bueno, ese bodegón son palabras mayores como lo trabajó. Yo decía otro, que entra una luz. Ese es diferente al manejo de la luz del resto de los bodegones, así lo considero. Según una luz en la parte de atrás que está marcando una diferencia con el azul violáceo que maneja en el fondo de atrás. Puede ser una cortina, puede ser un lienzo, y sigue siendo una composición simétrica, aunque esta puede ser un tanto asimétrica en el sentido de que sí pesa más el lado derecho, que está más cargado tanto con el jarrón como por los frutos. El lado izquierdo tiene dos jarrones, y me parece que aquí es de los mejores, donde maneja la luz con más intensidad. Podemos ver todos los brillos que pone, y está manejando dos luces distintas, una que viene del lado izquierdo en la parte de abajo, y la luz que está manejando del lado derecho, de la parte de atrás. Está interesante cómo está manejando estas dos luces y los volúmenes que se desprende. Ese jarrón del centro está espléndido porque tiene esa luz de la izquierda, y el volumen lo trabaja sumamente bien. Me parece que está muy bien logrado y se ve diferente a sus otros bodegones. No sé cómo lo considero. Y de la pintura religiosa, pues es otra cosa, ¿no? Se ve otra manufactura, otro tratamiento el que maneja, ¿no? Yo creo que lo más valioso de él son las obras que realizó en Córdoba, y eso es muy importante. En Córdoba, que algunas cosas, como ese jarrón que tú mencionas, el Mary Gregory que está junto, el Lalique, todos ellos existen. La familia los dejó. Y todas las frutas, incluso esa rara que está aquí abajo, son de la zona. No puedo negar que es de aquí, sí. Que él tuvo identidad con esta zona y lo plasmó, y yo creo que eso es muy valioso para los cordobeses y para pues digamos el valor estético, ¿no?, de estas obras. Bueno, vamos a pedirle por favor a doña Clementina, a doña Berta, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, a María Obdulia. Bueno, pero para la foto, para el museo, se lo vuelven a dar para que todo el mundo vea que el museo entrega un reconocimiento al día. Cuidado. No se me olvidó. Bueno, pues a nombre del museo y de la corresponsalía, bueno, al museo le entrega un reconocimiento a la química Adriana Marenco Sánchez por su conferencia Tras la huella de Teófilo Monterrosa. Magnífica conferencia, tocaya. Encantado de estar aquí contigo, y el seminario también te agradece la conferencia. Y a nombre de Adriana los invitamos a tomar una copa para brindar. Vamos a brindar, ¿no? Para brindar por Teófilo y por Adriana. ¡Bravo! El pulque se los debo.